Bueno, aquí de nuevo. Este fic no es mío, así que el creador estará en la descripción. Sin más, comencemos. Una semana había pasado desde el incidente con aquel villano mutante y primero encuentro formal de Eraser y Izuku. Se habían estado viendo más. Mucho más. Desde que Izuku se dio cuenta de que por ir en patrullas junto al hombre no sería arrestado, tengo que explicar qué pasó. No había un solo día donde no se encontrara con él y le ayudase en algunas cosas. Definitivamente se sentía muy bien estar junto a uno de sus ídolos diariamente en patrullas. Jamás pensó que podría ser tan increíble. Aunque su parte favorita había comenzado hacía 2 días. ¿Cuál era su parte favorita? Sentarse juntos en lo alto de las azoteas. Comenzó una de aquellas noches donde Izuku ya se había separado de Eraser, pues eran las 3:50 de la madrugada, y sabiendo que Eraser terminaba sus patrullas a las 4, se separó para no mantenerle más tiempo luego de esta hora. Fue su sorpresa cuando tras unos minutos de Izuku sentado al borde de una azotea, sintió a alguien aterrizar en sus espaldas y caminar lentamente junto a él. Cuando quiso darse cuenta, Eraser estaba sentado junto a él. No le miraba, tampoco le habló, pero no se sentía como un ambiente incómodo. ¿No deberías ir a tu hogar? Juraría que tus patrullas acabarán a las 4, habló Daigrete mirándolo de reojo. Parecía ser que se equivocó, Eraser no parecía haber acabado su patrulla aún. ¿Por qué si no estaría aún aquí? Mis patrullas acaban a las 4, contestó en su típico tono serio y neutro el pelinegro, sacando una pequeña caja de bento que traía en uno de los grandes bolsillos traseros de su cinturón. Pero me gusta comer algo antes de llegar a casa, y siempre vengo aquí para yo. Izuku se dio cuenta y, claro, tenía sentido. Las vistas de este lugar eran preciosas y el ambiente calmado, no era un mal lugar para descansar un rato comiendo. Era el primer día que venía justo a este edificio. Estaría molestando a Eraser por estar hoy aquí. Aunque descartó la opción, el hombre no parecía verse incómodo o molesto. El silencio continuó, ninguno hablaba, pero el ambiente era cómodo así. Daigrete observaba el cielo en silencio, disfrutando de la brisa contra su rostro. Notó entonces un movimiento por el rabillo del ojo. Dirigió la mirada al lugar de donde provenía este movimiento y vio como la mano de Eraser sostenía 2 palillos en su dirección. No cuestionó el hecho del por qué el héroe le ofrecía comer un poco, pero no pensaba rechazarla. Tampoco se aprovechó demasiado, pero sí comió algo, descubriendo que, si fuera Eraser el que preparó este bento, cocinaba de maravilla. Cuando no quedó bento, aún se mantuvieron algunos minutos en aquel lugar. Sin palabras aún. Solo disfrutando del silencio en compañía de alguien más. Después de este día, Izuku volvió a este lugar todas las noches y se encontró compartiendo bento con aquel undergroundero. Todo esto tenía una razón de todo lo que podía parecer. Debido a todos los sucesos con Green Rabbit y la imposibilidad de arrestarlo con alguna razón válida, se creó un caso alrededor del vigilante. Un caso en el cual habían 2 policías y un héroe profesional. Evidentemente, aquel héroe dentro del caso era Eraser. Había algo definitivamente mal con este niño. Era demasiado delgado para un niño de su edad, si verdaderamente tenía la que decía tener. Por no hablar de que, si este niño tenía padres que no se preocupaban por esto, ni por llevarlo al hospital, porque Eraser notó cada herida grave vendada torpemente o sin siquiera curar en el cuerpo del niño, ni por sus salidas nocturnas hasta tan tarde, definitivamente podía tomarse como un caso de negligencia infantil, porque esas personas no deberían tener el derecho de llamarse padres si no se molestaban en cuidar a un niño como es debido y deberían ser arrestados. En un principio, Eraser no se interesó en ser la clave principal del plan, pero cuando ambos policías trataron de acercarse al vigilante en algún momento, aún sin malas intenciones, el vigilante huyó en cuanto los veía. En cambio, con el héroe no era así, y este terminó aceptando de mala gana. Aunque claro, lo que debía de hacer no era fácil. No esperaba preguntarle al niño sobre su vida privada y ser respondido. Necesitaba ganarse su confianza, y aquel bento compartido en la azotea fue su primer intento de acercarse a él, y ya de paso, tratar de nutrir algo más al escuálido niño. Aunque claro, Izuku desconocía por completo todo esto.
Se negaría completamente si se enterase, entre muchas cosas, porque no quería ser mandado a un orfanato. Su pequeña libertad era lo que le mantenía con vida por el momento. Si le encerraban en un orfanato, dudaba que pudiera salir así en las noches o ser tan libre como ahora era, y definitivamente no duraría más de unos días en aquel lugar. Ya fuera por escaparse o por matarse, aunque preferiría la primera opción. Eran alrededor de las 4:30 de la madrugada, Eraser acababa de marcharse y Degrenete aún se quedó aquí durante unos minutos, aunque el sueño no tardó en atacar y se obligó a regresar a casa para dormir allá. Una vez llegó, comenzó a desvestirse y dejar todo su equipaje de vigilante en una esquina, tirándose al colchón una vez quedó en calzoncillos. Hacía algo de calor así que así dormiría bien. Se removió buscando una posición cómoda, difícil de encontrar en un colchón que encontró en un basurero hace 2 años. Era duro y algunos muelles estaban salidos, pero ya se acostumbró a ello. Tardó un rato en dormirse. No le gustaba hacerlo. Muchas veces tenía pesadillas de su pasado. Y, definitivamente no le gustaba recordar esas cosas que le atormentaban repetidas noches en sus más oscuros sueños. Le gustaría no necesitar dormir, pero tristemente su cuerpo lo pedía a gritos. Finalmente, el chico se durmió. ¿Dónde estaba? Volteó a los lados buscando ubicarse. Conocía este lugar, sabía que estuvo aquí, conocía el sitio, sabía dónde estaba cada cosa, pero, ¿por qué no podía reconocer el lugar? Era muy extraño, estaba durmiendo tranquilo y ahora despertó aquí, en una esquina del cuarto, en el suelo, su cuerpo dolía como la mierda, pero se forzó a levantarse para tratar de investigar qué era este lugar o por qué estaba aquí. Comenzó a caminar en la habitación. Parecía un dining room. Bastante grande, la verdad. Observó el cuarto, acercándose a la mesa central. Estaba vacía, sin mantel, ni vasos o algo de vajilla. Estos estaban en el suelo. El mantel tirado, con vasos rotos y algún que otro plato en el suelo. Parecía obra de una rabieta en la cual terminó tomándose con la mesa. Lo único que quedaba en la mesa era una botella de alcohol medio vacía. No le gustaba el alcohol. Hizo una mueca de asco y se alejó de la mesa. No había mucho más que mirar, solo un estante donde había un par de botellas más. La mayoría de alcohol y de vino. Los vinos los reconoció más fácilmente. Vino tinto, vino blanco, su madre los usaba mucho para dar sabor a la comida antes del accidente. Se decidió a salir del cuarto, acercándose a la puerta. Su cuerpo se sentía fuera de sí. Una mala sensación recorría cada uno de sus músculos y los sentía contraerse como si tuviera miedo, un nudo se formó en su garganta. ¿Por qué se sentía así? Suficiente tenía con el dolor que su cuerpo tenía a pesar de no recordar haberse lastimado grave en unos días. Abrió la puerta del cuarto, asomando su cabeza y saliendo lentamente. Arrugó la nariz ante el fuerte olor a alcohol que notó en cuanto abrió. Escuchaba gritos provenientes del cuarto de enfrente. No eran gritos abstractos, pero no comprendía qué es lo que decían. Se acercó lentamente, queriendo saber de quién y por qué provenían esos gritos. Sabía que el cuarto de donde provenían era un dormitorio. No sabía cómo, pero estaba seguro de ello. Se acercó sin decir mucho y tomó el pomo de la puerta, queriendo abrir. Pero, no pudo hacerlo. Su cuerpo se quedó completamente congelado de un momento a otro. No como si tuviera miedo ni nada, sino como si hubiera alguna fuerza externa que le impidiera hacerlo. Los gritos habrían cesado, pero entonces, la puerta se abrió y ver a la persona le tomó a Izuku un suspiro ahogado. Su rostro se veía borroso, no podía ver sus facciones, pero sabía quién era. Quiso retroceder, comenzando a entrar en pánico ante la figura de aquel hombre, quien alzó la mano para preparar un golpe con fuerza dirigido a Izuku. En cuanto el golpe llegó a Degrenete, un dolor fuerte recorrió todo su cuerpo y se incorporó de golpe. Todo su cuerpo estaba sudado, su corazón latía a 1000 por hora, sintiendo que se ahogaba ahí mismo. Miró a su alrededor solo para encontrarse nuevamente en su cama, con el sol ya asomando por la ventana. Todo aquello había sido solo parte de otra de sus pesadillas, aunque esta se sintió demasiado real. Había vuelto a soñar con aquel hombre nuevamente, odiaba tener sueños con él.
solo le traía terribles recuerdos del pasado. Quería llorar, de hecho, comenzó a hacerlo poco después. El miedo que sintió se notaba muy real y su cuerpo todavía estaba adolorido a pesar de haber despertado. Imaginaba que solo era cosa de su cabeza y no era dolor real. Tardó varios minutos en calmarse, levantándose a preparar un ramen. Llevaba varios días sin pesadillas, ¿por qué debían regresar justo ahora? Cuando podría decirse que estaba bien, terminó de comer el ramen preparado y solo se puso algo de ropa para salir un rato. Se puso su sudadera de All Might y salió del edificio. Iría simplemente a dar una pequeña vuelta, aún era pronto, alrededor de las 8 de la mañana, aunque los niños de su edad ya habían entrado a clase por lo que muchas personas le dirigían una mala mirada por estar fuera. Ah, si supieran que él ni siquiera asiste a una escuela desde hace años, aunque eso no significaba que hubiera dejado de estudiar, pues muchas tardes iba a la biblioteca y gracias a los ordenadores y libros de esta, podía mantener una vida estudiantil. No se le llamaría buena, pero tampoco es horrible. A la biblioteca es, de hecho, a donde se dirigía ahora. Aunque no para estudiar, simplemente le apetecía leer algo un rato. Llegó al lugar y comenzó a buscar algún libro de su agrado, decantándose por uno. Cadáver exquisito. Hablaba sobre cómo los animales se extinguieron y el gobierno legalizó el canibalismo. Se preguntaba, ¿y si alguna vez pasaba algo similar? No tenía dudas de tener que huir por su vida. Sería evidente que el gobierno preferiría comenzar a procesar la carne con humanos que no valieran la pena. Con inútiles, como él. Con las personas sin Kirk. Pero bueno, esto era solo un tonto libro. ¿Verdad? No debía ponerse a sobrepensar en estos momentos. Se sentó en uno de los sillones que la biblioteca tenía y comenzó su lectura. Le llamó la atención la poca variedad de personajes principales que había, que no llegaban ni a 3. Se hundió en la lectura, olvidando que el tiempo pasaba. La biblioteca estaba por cerrar cuando llevaba la mitad del libro y no dudó en pedir tomarlo prestado, cosa que, la amable bibliotecaria que ya conocía al niño, le dejó sin problema alguno mientras prometiera traerlo de vuelta en cuanto lo acabara. Con el libro en la mano, Izuku salió de la biblioteca. En lo que regresaba al edificio donde se alojaba, pasó por frente de la casa de los Bakugou. Una ola de recuerdos inundó su mente. Aquí vivía Kak-chan, y la tía Mitsuki, y el tío Masaru. Extrañaba mucho a los tíos, y a Kak-chan, pero a él solo un poco. Kak-chan fue muy malo con Izuku en el pasado. Los amigos de Kak-chan también. No se paró a contemplar, solo pasó de largo por la duda de si Kak-chan pueda haber intentado saltarse la escuela y la tía se enterara y le obligara a ir ya. Era poco probable, lo sabía. Pero prefería no arriesgarse a que pudiera pasar. Decidió detenerse a mitad de camino, antes de llegar a casa. Había un hermoso parque natural aquí, su impulso ganó y se acercó corriendo a uno de los bancos que había, sentándose aquí. Leería aquí hasta que el sol se fuera, era un lugar hermoso que contenía un aura calmada. Les recuerdo que el link al fic estará en la descripción. Bueno, se me cuidan, gente.